¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Performage. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Juan Cruz Ávila, Gabriel Portillo y Víctor Hidrobo es que estos videos son posibles. Así que si están sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Performage aparece en Clash of Rebellions, set principal entregado en 2015. Es un arquetipo de monstruos de tipo Spellcaster orientados a la invocación de Xyz. Gracias al soporte reciente obtenido, ahora también se orientan a la fusión. Como tal, la estrategia no tiene un funcionamiento único, no obstante sí se enfoca en dos puntos principales. Lo primero es utilizar la mayor cantidad de efectos para poder poner la mayor cantidad de monstruos posibles en campo. Estos van a ser monstruos de niveles 4 y 5 entre niveles naturales, efectos que podemos aplicar a una o varias cartas, y esto está pensado para poder hacer la invocación de Xyz. Lo otro es que el tema tiene muchísimos efectos alrededor de recibir daño, tanto provocarlo al oponente, hacerlo a nosotros mismos, evitar que nosotros lo recibamos, que el oponente lo reciba en lugar de nosotros, obtener efectos adicionales por ello y muchas cosas más. El estilo de juego natural del deck es de combo y de beatdown. La gran mayoría de sus efectos se concentran en poder hacer daño y luego pasar a fase de batalla para poder estar terminando los juegos. No obstante, va a depender mucho sobre si utilizan algunos otros complementos o cómo llevan su construcción, sobre si este estilo podría acabar cambiando. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Primero, para los monstruos de nivel 4, Damage Juggler de atributo de luz. Cuando una carta o efecto es activado que fuera a hacernos daño como un efecto rápido, podemos descartar esta carta. Todo esto como costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Este es un efecto interesante en el deck. Esto puede incluso aplicar para nuestras propias cartas, lo que podría verse bastante extraño, problemático y contradictorio, pero el poder enviarlo al cementerio rápidamente tiene mucho valor. No obstante, de forma directa, esta sería una forma muy efectiva y sorpresiva de poder evitar un efecto de daño del rival, lo que incluso para ciertos formatos podría ser valioso. Durante la fase de batalla como un efecto rápido podemos descartar esta carta, reducimos el siguiente daño de batalla que fuéramos a tomar este turno a 0. Esto empieza a mostrar un poco de qué van los monstruos Performage. Al estar orientados al daño y a la batalla, tendrán diferentes efectos y alcances para evitar esto, obtener ventaja, reducir el daño y mucho más. La constante ventaja de este efecto es que también permite que caiga al cementerio, y esto es importante porque podemos removerla desde nuestro cementerio como costo para añadirnos un monstruo Performage desde nuestro deck a nuestra mano, excepto otra copia de Damage Juggler, y solo podemos usar este efecto de Damage Juggler una vez por turno. Solo este último efecto de búsqueda es una vez por turno, y es lógico, lo que antes eran pocas y muy limitadas las opciones que se podían obtener con esta, ahora con el nuevo soporte, volverse el buscador de monstruos lo hace un efecto que queremos usar a la brevedad para poder acomodar recursos. Damage Juggler era de los mejores efectos en su inicio como una forma de poder pagar costos, removerlo y generar búsquedas. Esto no ha cambiado mucho en el respecto de que sigue siendo de los nombres más esenciales para poder obtener lo que sea que necesitamos para jugar. Se ve su uso entre 2 y 3 copias. Las lógicas usualmente obedecen el hecho de que muchos jugadores combinan estos con cartas de complemento no necesitando tantas copias, o haciéndolo una carta esencial para tener la mayor cantidad de recursos y búsquedas. Fire Dancer de atributo de fuego es de nuevo soporte. Su efecto como péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Performage que controlamos. Si ataca un monstruo en modo de defensa, hacemos daño de piercing al oponente. Esto es un efecto que tristemente se siente bastante viejo. No obstante, lo valioso de este efecto es en sí el poder seleccionar, ya que veremos en el extra deck cómo esto se puede aprovechar. En el efecto en sí, hacer daño de piercing es valioso por cómo muchas cartas pueden modificar su ataque. No obstante, dichos planes de juego se sienten demasiado desactualizados como para basarnos en los mismos. Su efecto como monstruo es que si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir un monstruo Performage desde nuestro deck a nuestra mano, excepto otra copia de Fire Dancer, y solo podemos usar este efecto de Fire Dancer una vez por turno. Esto es lo importante de la carta, es el buscador de monstruos del deck, que si bien ya revisamos Damage Juggler y hace lo mismo, sea que este es más simple de poner en campo por poder usar la invocación normal, o que esto le genera búsquedas dobles, ya se empieza a notar lo útil que es, y cuando veamos los complementos veremos de por qué se hace tan esencial. Para el segundo efecto, si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, pierde 500 puntos de ataque. De nuevo, esto tiene como valor el poder seleccionar algo en campo, y el poder quitar 500 puntos de ataque, sobre todo orientado al beatdown, parece algo menor, pero que sí puede dar mucha ventaja. Fire Dancer podría solo dar la búsqueda y ya sería una carta indispensable, pero conforme veamos los complementos quedará mucho más claro de cómo es que esta carta es la prioridad número 1 del deck.
por ello siempre se ve a 3 copias. Flame Eater es de atributo de fuego. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado que fuera a hacernos daño, podemos activar este efecto. No podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos Performage. Además invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos ese daño por efecto 0. Esto es por la forma en que juega el deck, tanto de provocarnos daño y también evitarlo. Es una forma de poder poner un cuerpo de forma adicional, lo que tendría muy buen uso y valor si pudiéramos controlar por completo esto, pero sus otros efectos lo entorpecen mucho, sin contar que nos ponen la restricción a solo utilizar Performage, que en su deck hogar no debería de ser una problemática, pero muchos de los complementos es lo que le ayudan mucho al deck. Si es invocado de forma especial de esta forma, lo removemos cuando deja el campo, y si esta carta es invocada de forma normal especial y como un efecto obligatorio, cada jugador toma 500 puntos de daño. Algunos efectos también harán daño al oponente para poder hacer más fácil el terminar los juegos. Flame Eater está pensado como una forma de poder acelerar el juego, no obstante es difícil el poder justificar llevarlo cuando muchas otras cartas son mejores para poder jugar, o porque para que sea una carta útil ya deben estar muchos otros complementos activos para poder usarlo y comprometerse a solo usar Performage. La gran mayoría de jugadores no la lleva. Incluso tiene mucho más valor en otras estrategias que requieren recibir daño para poder jugar de mejor forma, y esto es solamente hasta el final del turno. Luego tenemos a Hat Tricker de atributo de tierra. Si hay 2 o más monstruos en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esto puede aplicar para monstruos del oponente, por lo que puede servir como un primer cuerpo o una extensión, y siendo que no es una vez por turno puede llegar a ser muy valioso. Cuando una carta o efecto es activado que fuera a hacernos daño por efecto como un efecto rápido, podemos poner un Performage counter en esta carta, máximo 3. Luego hacemos que ese daño por efecto nos haga 0 puntos. Esta es la forma más efectiva de poder evitar daño, sea que lo provocamos nosotros o lo hace el oponente, y de hecho este estaba pensado para poder ser el golpeador principal, ya que cuando el tercer Performage counter es puesto en esta carta, su ataque y defensa se vuelve de 3000, volviéndolo un recurso muy valioso para la fase de batalla. Si se puede controlar y acomodar el daño, este se puede volver un monstruo indispensable y muy potente. No obstante, la mayoría del tiempo solo se utiliza por la extensión en campo, y los números varían mucho. Jugadores que no lo llevan o solo llevan una copia por solo ser un cuerpo más, y hasta los que aprovechan esa extensión para poder hacer muchas más jugadas y hacerlo un monstruo de 3000. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Luego tenemos al Mirror Conductor, es de atributo de luz. Su efecto como péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba invocado de forma especial en el campo. Su ataque y defensa se vuelve igual a su ataque o defensa actual, cual sea el más bajo hasta el final de este turno, e incluso si esta carta deja el campo. De nuevo, otro efecto orientado para poder mejorar la fase de batalla. Esto idealmente es para poder meternos con un monstruo del oponente y dejarlo mucho más vulnerable, pero también da la flexibilidad a seleccionar nuestros monstruos, que veremos más adelante cómo nos sirve. Su efecto como monstruo es que una vez por turno durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Intercambiamos su ataque y defensa actual, luego tomamos 500 de daño. Este cambio de ataque y defensa dura hasta el final de este turno. De nuevo, más efectos para provocar daño y mejorar la fase de batalla. Mirror Conductor, al igual que Flame Eater, tiene las mismas consideraciones. Algunas construcciones, sobre todo las puras, pueden encontrar buen valor de la carta, pero la mayoría no la lleva y se orientan mucho más en la capacidad de generar cuerpos que en los efectos para recibir o mitigar el daño. Luego tenemos a Plush Fire, que es de atributo de fuego. Su efecto como péndulo es que si uno o varios monstruos Performage que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra zona de péndulo. Luego tomamos 500 de daño, y solo podemos usar este efecto de péndulo de Plush Fire una vez por turno. Efecto para poder extender, lo que no está mal en su alcance, pero su otro efecto era lo que le hacía la carta formidable e incluso prohibida, que es, como su efecto de monstruo, que si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos invocar de forma especial un monstruo Performage desde nuestra mano o deck, excepto otra copia de Plush Fire. Esto originalmente no era una vez por turno, lo que le valió el lanzamiento en conjunto de otras cartas como los Dragoslayer irse prohibida. No obstante, por el nuevo soporte se le entregó una errata que le hace un efecto que solo se puede utilizar una vez por turno, no solo haciéndola una carta balanceada y del montón. Esta ya salió una copia en la lista más reciente de OCG y es cuestión de tiempo para que salga para ambos lados del juego. Plush Fire tiene un excelente valor al invocar cualquier monstruo temático desde el deck. Idóneamente iríamos por Fire Dancer, pero si ya la utilizamos, entonces podemos ir por alguno de los otros complementos, sea alguno de los esenciales que nos hacen falta de ver o para poder completar en jugadas como lo sería con Damage Juggler. La rata le ha hecho una buena carta para el arquetipo y con un buen pago, pero no es ni la sombra de lo que llegó a ser.
Teniendo en mente su errata, dependerá un tanto del jugador. 3 copias podrían incrementar de forma significativa la consistencia de verlo y usarlo, pero por las capacidades del deck y hasta algunos efectos de reciclaje, no sería difícil solamente utilizar una copia y obtener su máximo valor. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Trick Clown es de atributo de luz. Si esta carta es enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Performage en nuestro cementerio. Lo invocamos de forma especial, pero su ataque y defensa se vuelven de 0. Luego tomamos 1000 puntos de daño, y solo podemos usar este efecto de Trick Clown una vez por turno. Trick Clown es posiblemente el más conocido y útil en general de los Performage, lo que en general se utiliza como un cuerpo de nivel 4 que una vez que cae al cementerio y por 1000 puntos de vida puede volver. En su arquetipo hogar tiene la máxima potencia y flexibilidad al poder incluso regresar nombres útiles como Fire Dancer o lo que sea que necesitemos que esté en cementerio. Este es uno de los primeros monstruos que se deben de poner en circulación. Por obvias razones significa 2 cuerpos, así que tiene mucho uso. No obstante, la carta no hace nada en solitario, o hay algunos otros monstruos que se quieren poner antes o en conjunto para poder hacer mucho más combo. Por ello se lleven Trone y 2 copias, para poder tener de forma segura y continua acceso a este, pero sin llegar a ser una carta incómoda. Luego tenemos a Water Dancer de atributo de agua. Su efecto como péndulo es que si controlamos un monstruo Performage, podemos invocar de forma especial esta carta. Esto lo convierte en la extensión idónea del deck y compañero en crimen perfecto de Fire Dancer. Provoca que a través de poner a Fire Dancer en campo idóneamente con invocación normal y buscar esta, utilicemos este efecto para tener 2 cuerpos en campo para las jugadas que queremos, idóneamente de Xyz y de fusión, pero también se puede ir por algo más genérico y potente como Beyond the Pendulum para TCG o incluso Heavy Metal Force Electromite para UCG. Cuando un monstruo declara un ataque, podemos seleccionar un monstruo en modo de ataque en el campo, lo cambiamos a modo de defensa, y solo podemos usar cada efecto de péndulo de Water Dancer una vez por turno. Este efecto para poder modificar la posición de batalla será útil para proteger nuestros recursos, sea que el asedio lo está haciendo el rival o nosotros. No obstante, no tiene mucho valor fuera de la extensión ya mencionada. Su efecto como monstruo es que si esta carta es invocada por péndulo, podemos añadir una polimerización desde nuestro deck o cementerio a la mano, y solo podemos usar este efecto de Water Dancer una vez por turno. Esta es la que facilita la invocación de péndulo, lo que es muy necesario, ya que de otra forma el deck no tiene formas naturales de provocar esta. Incluso se puede recuperar desde cementerio, en caso de que la usemos muy temprano en el turno o que la querramos reciclar. Y por último, si esta carta en el campo fue destruida por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo en modo de ataque en el campo, lo cambiamos a modo de defensa. Es un poco de ese efecto de péndulo para cambiar la posición de batalla de un monstruo, sea por la capacidad de hacer daño de piercing, por los trucos de batalla o la selección, todo acabará sumando para hacerla útil. Water Dancer tiene como uso principal ser el segundo cuerpo rápido en campo idóneamente por Fire Dancer, pero por lo genérico del efecto puede acompañar otras cartas. Esto ya la hace indispensable para poder jugar. La gran mayoría de construcciones la han llevado a 3 copias. Luego tenemos monstruos de nivel 5, el primero es el Cup Tricker de atributo de luz. Su efecto como péndulo es que podemos seleccionar un monstruo Performage de Xyz que controlamos. Le acoplamos esta carta como material. Poder dar materiales de Xyz y seleccionar tendrá mucho más sentido cuando lleguemos al extra deck, pero es un buen efecto. Si una o varias cartas son añadidas a nuestro extra deck, podemos añadir un monstruo Performage de péndulo desde nuestro extra deck a nuestra mano, y solo podemos usar cada efecto de péndulo de Cup Tricker una vez por turno. Este efecto no importa cómo llegó la carta a nuestro extra deck, puede ponerse desde el deck, enviarse desde el campo al extra deck por alguna jugada de link, de fusión, destrucción, por costo, etc. Pero este reciclaje es muy útil no solo como una forma de poder tener más recursos, también para poder reciclar algunas cartas que necesitamos fuera del deck. Su efecto como monstruo es que si esta carta está en nuestra mano, podemos seleccionar un monstruo de Xyz en el campo, desacoplamos un material de él, y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Luego, un monstruo de Xyz en el campo pierde 600 puntos de ataque. Mismas lógicas que su efecto de escala, esto es con el agregado de extender y tener mayor valor. Quitar ataque en definitiva es problemática, pero veremos cómo esto se puede mitigar. Y por último, si esta carta es desacoplada de un monstruo de Xyz y enviada al cementerio para activar el efecto de ese monstruo, podemos seleccionar 2 monstruos de Xyz que controlamos. Desacoplamos un material desde cada uno y si lo hacemos, acoplamos uno al otro como material. Y solo podemos usar cada efecto de Cup Tricker una vez por turno. Esto es para poder hacer que algún monstruo de Xyz tenga más materiales y por ende se haga más fuerte. Y las opciones nuevas también hacen lógico de por qué se quiere usar así. Cup Tricker tiene como máximo valor el ayudarnos a mejorar las jugadas de extra deck y ser una escala baja, que, junto con Water Dancer, son las que permiten hacer la invocación de péndulo y obtener el máximo valor.
Esta diferencia de las nuevas cartas ya explicadas no es tan necesaria y se nota en los números. Algunos jugadores que la llevan a números máximos por el nivel, que explicaremos un poco más adelante y para mejorar el uso del extra deck, y otros jugadores que por las capacidades de búsqueda y complementos solo necesitan una para poder usarla. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. El otro monstruo de este nivel es la Wind Drainer de atributo de viento. Su efecto como péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Performage de péndulo que controlamos. Luego activamos uno de estos efectos, reducimos su nivel por 1 o incrementamos la escala de esta carta igual a la escala del monstruo seleccionado. Estos dos efectos de escala es para poder mejorar tanto la invocación de péndulo, así como acomodar de mejor forma las jugadas de Xyz, lo que no está nada mal. No obstante, su efecto de monstruo es lo verdaderamente valioso. Esto es que, si el oponente controla un monstruo o si hay un monstruo Performage en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Pero mientras está en la zona de monstruo, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Performage, y solo podemos usar este efecto de Wind Drainer una vez por turno. Esta es otra extensión además de Water Dancer o de Hat Tricker, con la diferencia de que nos hace la restricción a solo ir por las cartas temáticas si es que lo invocamos por su primer efecto, lo que no la hace tan útil como la mencionada Water, pero sí ayuda a los planes originales del deck. Sus otros dos efectos nos ayudan por completo a acceder a todas las jugadas de extra deck. Esto es que, si esta carta es invocada de forma especial, podemos reducir su nivel por 1, haciéndolo de nivel 4 en caso de que lleguemos a necesitar otro monstruo de este nivel. Y el otro es que una vez por turno podemos cambiar los niveles de todos los monstruos Performage de nivel 4 que controlamos actualmente a nivel 5, idóneamente o sumando un monstruo más a los niveles 4 o haciendo todos los monstruos temáticos de nivel 5 para las jugadas de este mismo rango. Esta no es una carta tan buena empezando los combos, sobre todo si dependemos de los complementos, pero para el punto en que queremos hacer la invocación de péndulo o accederemos a los planes de juego de extra deck del deck, entonces esta acaba brillando mucho y se refleja en los números. 2 o 3 copias lo ponen en la misma posición que algunas otras tan buenas como Damage Juggler y mucho más cuando consideramos que estos últimos dos efectos explicados no son una vez por turno, sino por copia. La última carta de main deck sale mucho del molde. Este es Steel's Launcher, es de atributo de tierra. Si no hay monstruos en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, pero no podemos invocar de forma normal o colocar por el resto de este turno. Esto ya le es un efecto bastante problemático a solamente comprometernos con esta jugada, excepto que tengamos extensiones. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado que fuera a hacer daño a nuestro oponente mientras tenemos otro monstruo Performage en nuestro cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Hacemos 2000 puntos de daño al oponente, y solo podemos usar este efecto de Steel's Launcher una vez por turno. Este efecto para hacer daño significativo al oponente no es algo a subestimar, ya para terminar los juegos o para cerrar la brecha, y sumado a muchos efectos de daño, posición de batalla, daño de piercing y lo que nos hace falta de ver, todo acaba sumando para terminar el juego lo antes posible. Desafortunadamente casi todo en esta carta está en su contra. Si bien podemos con algo como Wind Drainer ponerlo en circulación para las jugadas, escapa casi todos los planes de juego, sintiéndose más como una anomalía que una carta útil. Esta jamás vio juego, y es desafortunado que el soporte lo dejó fuera y tampoco es una carta que se pueda pensar o recomendar a usar. Para el extra deck primero tenemos la fusión. Esta es la Trollface Witch, es un monstruo nuevo, de atributo de oscuridad de nivel 7, pide como materiales 2 monstruos Performage. El oponente no puede seleccionar monstruos Performage que controlamos con efectos de cartas, además no pueden ser destruidos por nuestros efectos de cartas. Esta es una protección útil para jugar a pesar de lo que haga el oponente, lo que le ayuda incluso que nuestras cartas no puedan ser destruidas por nuestros propios efectos como lo haría con Damage Juggler para solamente poder acomodar más recursos en cementerio. No obstante, ya que esto no es opcional, entonces hay puntos donde queremos destruir nuestras propias cartas como lo sería Flushfire, y esto estará en contra. Monstruos del oponente no pueden seleccionar esta carta para atacar mientras controlamos otro monstruo Performage, además de la Trollface Witch, y cuando un ataque es declarado envolviendo nuestro monstruo Performage y un monstruo del oponente, podemos hacer que ese monstruo del oponente pierda 600 puntos de ataque. Este decremento de ataque apenas ya hará diferencia cuando recordamos algunos otros efectos que tenemos en el deck para reducir 500 puntos como de la Fire Dancer, apenas y sintiéndose como algo menor. Trollface Witch es una horrible carta para el deck, hay demasiado en su contra, como el hecho de ser una carta de fusión en un deck de Xyz, exigiendo que deba de llevar cartas para poder generar la fusión, que si bien sí tenemos cómo buscar la polimerización, es difícil el poder justificar su uso o nos falta evidente soporte para poder buscar estas, ponerla rápido en campo y empezar a jugar aprovechando los efectos.
no hay buenos motivos para llevarla, ni por el acomodo ni por el espacio de extra deck. Esta carta tristemente no le aporta nada al deck. Los demás monstruos de extra deck son de Xyz. El primero, de rango 4, es el Trapeze Magician. Pide 2 monstruos Spellcaster de nivel 4. Nunca tomamos daño por efecto si la cantidad es igual o menor al ataque de esta carta. Esta protección continua es fantástica para poder evitarnos el daño por efecto que podemos recibir de ciertas cartas, haciendo que solo el oponente lo pueda recibir, pero también chocando con algunos efectos como de Hat Trigger, así que debe de ponerse en un punto específico para obtener su máximo valor. Una vez por turno durante la main phase 1 de cualquier jugador, podemos desacoplar un material de Xyz desde esta carta. Luego seleccionamos un monstruo boca arriba que controla el jugador en turno, cualquier otro monstruo que no sea esta carta, y puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla este turno. Además, lo destruimos al final de la fase de batalla. Este es un efecto de lo más peculiar. La capacidad de poder realizar 2 ataques es, a todas luces, un efecto que querríamos utilizar sobre un monstruo nuestro. No obstante, debido a que al final de la fase de batalla se destruye, esto lo podemos usar para poder, si bien darle la capacidad al oponente de poder mejorar su asedio, también condicionar un monstruo por completo. Y, teniendo en mente que tenemos efectos para poder conllevar muy bien la batalla como Flush Fire, Fire Dancer, Damage Juggler y más, incluso si el oponente empezara a atacar y destruir, podemos acelerar y aprovechar esto. Esto le da mucho más valor a la recién explicada Trapeze Witch, que si elegimos un monstruo nuestro no puede ser destruido por este efecto, así que dependiendo del momento de juego es el valor que vamos a obtener. Por último, si esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, o si esta carta en nuestra posición es destruida por un efecto de carta del oponente y enviada al cementerio, podemos invocar de forma especial un monstruo Performage desde nuestro deck. Esto suma lo mencionado anteriormente de que incluso si lo que se le dan 2 ataques es un monstruo del rival, todavía obtendremos valor, así que son muchas las formas en que se puede usar. Trapeze Magician usualmente se utilizaba para poder hacer que un monstruo pudiera, a través de atacar 2 veces, terminar los juegos fácilmente. Ahora el deck tiene mayor profundidad y usos, lo que la hace más importante. No obstante, debido a que los planes de juego del deck son bastante simples y hasta pobres en potencia, mucha gente no la lleva, o de hacerlo lo hace una copia, solamente para poder obtener el doble ataque y terminar los juegos, y un recurso adicional que veremos más adelante. Luego tenemos 2 monstruos de rango 5, el primero es el Trapeze High Magician. Este es un monstruo nuevo, pide 2 monstruos Spellcaster de nivel 5, esto se puede lograr fácilmente por el efecto de Wind Drainer, haciéndolo más valioso. No puede ser destruido por batalla por efectos de cartas mientras tiene un material. Esto le da protección en general, sea que el rival nos ataca, que usamos el efecto de Trapeze Magician y también, por lo mencionado del material, el efecto mencionado de poder acoplar materiales. El oponente toma cualquier daño por efecto que fuéramos a tomar nosotros. Este efecto puede ser aplicado un número de veces igual y hasta el número de materiales acoplados a esta carta. Esto es algo que ayuda a que el proceso de ganar al oponente por efectos de daño sea más rápido, sea que nos concentramos en los efectos de daño de los Performage o que usamos algunos otros. Gracias a este, todo ese daño lo va a tomar directamente al rival. Por último, si esta carta tiene al Trapeze Magician como material, gana el siguiente efecto. Podemos desacoplar un material desde esta carta. Esta carta puede hacer hasta 3 ataques durante cada fase de batalla este turno. El tener al Trapeze Magician podría verse extraño, pero el deck cuenta con una propia carta de Rank Up. Sobre los ataques, sus 2700 base le permitirían terminar el juego en caso de que pudiera atacar directamente, pero idóneamente lo querríamos acabar combinando con otros efectos, como el hacer daño a defensas. El Trapeze High Magician es un monstruo jefe lógico pero con un pago bajo. No hay algún efecto que se sienta como necesario o lo que terminará el juego, al menos no en solitario. Tiene exactamente los mismos valores que lo dicho con el Trapeze Magician original, incluso si no llevan a Trapeze Magician, entonces llevar este rango 5 no tendría sentido, así que usualmente o no se lleva o se llevan ambas cartas a una copia. El último monstruo y objetivo principal del deck es el Shadowmaker, también es un monstruo nuevo. Pide 3 monstruos de nivel 5, de nuevo fácil de poder obtener considerando el efecto de Wind Drainer. Cuando una carta o efecto es activado que selecciona esta carta como un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde esta carta. Invocamos de forma especial un Shadowmaker desde nuestro extra deck. Esta es la explicación de por qué tantos efectos permiten seleccionar libremente cartas en campo. Si bien algunos de estos efectos son beneficiosos como para poder hacer daño de piercing o añadir un material, otros directamente son efectos defensivos o para hacer una amenaza mucho menor. No obstante, si a través de estos podemos tener otro cuerpo en campo, es donde el pago entonces se nivela, y es incluso uno muy bueno, ya que esto no es una vez por turno, es siempre y cuando tengamos materiales y monstruos en el extra deck para invocar, así que si bien evidentemente tenemos el límite de solo invocar 3, efectos de reciclaje y de selección podrían teóricamente permitir invocar tantos como podamos. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Shadowmaker una vez por turno. Podemos desacoplar un material desde esta carta y enviar un monstruo Performage desde nuestro deck al cementerio. Añadimos una magia Rank Up Magic desde nuestro deck a nuestra mano.
Este es un efecto grandioso, siendo un Foolish Boreal y un buscador de magias Rank Up, como efectos con Trick Clown, Damage Juggler y algunas otras extensiones que tenemos, esto es tener ventaja pura. Y por último, si el último o últimos materiales son desacoplados desde esta carta, podemos invocar de forma especial un monstruo Performage desde nuestro cementerio. Esto conecta básicamente todo su uso, ya que por su efecto recién explicado o por la selección por fin se queda sin materiales, el poder realizar la extensión de un monstruo Performage es fantástica. Incluso no tiene restricciones de posición, nombres, así que puede traer una copia de este que haya sido invocado de forma correcta, un nombre o efecto que necesitamos o directamente solo otro cuerpo para más potencia. Shadowmaker es de forma muy peculiar el monstruo idóneo para los combos. Si bien no tiene algo en sí mismo que lo haga grandioso o que haga que 3 de estos en campo nos den la victoria, todos los cuerpos y complementos que podemos usar gracias a este son lo que le hacen la carta tan útil. Y por simple lógica se debe llevar a 3 copias. No es necesario como tal, pero para aprovechar su efecto de la mejor forma posible se exige llevar las 3 copias en el extra deck. Para las magias, Bubble Barrier es una magia continua. Cada monstruo Performage y Performapal que controlamos no puede ser destruido por batalla por efecto de carta una vez por turno. No tomamos daño de batalla involucrando ataques con monstruos Performage y Performapal que controlamos. Es una carta de apoyo a las temáticas de Performage y Performapal. La protección tendría mucho más sentido si pudiéramos hacer daño al oponente de alguna forma, ya que de otra forma se siente como chocar con su propio estilo de juego. Bubble Barrier no se puede buscar, no tiene un valor útil como para justificar llevarlo y en general, también como Steel's Launcher, se siente que quedó fuera de las cartas apoyadas. Esta no se lleva. La otra es la Rank Up Magic Magical Force, es una Quick Play. Seleccionamos un monstruo de Exida rango 4 Spellcaster en nuestro cementerio, lo invocamos de forma especial pero negamos sus efectos, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo de rango 5 Exi Spellcaster desde nuestro extra deck. Esto es tratado como una invocación de Exi, usando ese monstruo como material, y si lo hacemos, acoplamos esta carta a ese monstruo como un material adicional. Solo podemos activar una Rank Up Magic Magical Force por turno. Esto es para poder tomar idóneamente al Trapeze Magician en cementerio y luego mejorarlo al High Trapeze Magician para obtener su beneficio. La forma de poder tener dicho monstruo en cementerio puede ser por, idóneamente, que esté en cementerio al haber usado su efecto y perderlo por acción del rival, o enviarlo allí con alguna otra jugada como material de link, de fusión y afines. Incluso, la carta tiene un efecto flexible para aprovechar de mejor forma un complemento del cual hablaremos en los motores. La Rank Up es una carta útil, pero depende de llevar los 2 monstruos de Exi que puedan usar y necesitar esta, así que algunos jugadores no la llevan, pero ya que el plan de juego natural del deck por Shadowmaker puede añadirla, la mayoría sí la lleva, pero a una copia. Por último, el deck solamente tiene una trampa y esta es la Trick Box. Es una trampa normal. Si uno o varios monstruos Performage boca arriba que controlamos son destruidos por batalla por efecto de cartas y enviados al cementerio, seleccionamos un monstruo que el oponente controla. Tomamos control de ese monstruo hasta la fase final, luego invocamos de forma especial un monstruo Performage desde nuestro cementerio al campo del rival. Durante la fase final de este turno se da control del monstruo invocado de forma especial al dueño de la carta. Esta estaba pensada como una forma de poder salvarnos de la fase de batalla y al mismo tiempo el poder invocar algo al oponente, idóneamente algo que nos pudiera ayudar como Flame Eater y hasta poder obtenerlo al final del turno. Al igual que Bubble Barrier, jamás tuvo un uso o aplicación real, no se puede buscar, por lo que no es siquiera una carta a considerar. Para el plan de juego, el deck quiere poder utilizar tantos de sus efectos como sea posible para poder realizar 2 objetivos principales. El primero es poder poner suficientes monstruos en campo para realizar las invocaciones de sus monstruos de extra deck idóneamente de Exi. Lo otro es usar múltiples efectos de daño para poder sacar el máximo beneficio de ello, sea hacerle daño directo al rival, que el rival tome daño por nosotros, que el daño mejore el uso de ciertas cartas y todo esto en suma para poder intentar terminar el juego a través de la fase de batalla. El deck cuenta con pocas restricciones y no es forzoso usar los efectos de daño, así que se puede concentrar en poner monstruos en campo para poder realizar las mejores jugadas de extra deck posibles. Para las ventajas, el deck tiene acceso a muchísimos efectos y trucos para la fase de batalla. Esto se puede ver como algo menor, pero son tantos y pueden sumar de tantas formas que no es difícil el poder atacar en múltiples ocasiones con diferentes monstruos, reducir el ataque de monstruos del rival, cambiar posiciones de batalla a placer para hacer esto más fácil, hacer daño de piercing y poner daño suficiente en campo para llevarse cualquier juego, solo mencionando algunos. Esto le permite poder resolver casi cualquier problema a través de la fase de batalla. Sumado a esto, los efectos de daño, si bien no son muchos ni espectaculares, sí acaban sumando, sea para poder terminar los juegos más fácil o incluso para que esta pequeña diferencia pueda darnos victorias por tiempo.
El deck es absolutamente desconocido por todos, casi todo el mundo sabe que hacen cartas clásicas como la extensión de Trick Clown o de Hat Tricker, así como la búsqueda de Damage Juggler, incluso el ataque doble del Trapeze Magician, pero fuera de estas nadie sabe qué hace o cómo funciona el deck, así que no sería difícil que el oponente no use sus interacciones en puntos idóneos. El deck no cuenta con restricciones de consideración, fuera de Wind, Drainer o Flame Eater, el deck puede usar todos sus cuerpos y efectos a placer para cualquier objetivo, y considerando cuántos monstruos puede poner entre niveles y 4 y control de cuáles son y qué niveles son, puede llegar a jugadas muy genéricas y potentes para resolver cualquier problema. Los objetivos principales del deck son el invocar sus monstruos de Xyz, y por cómo funcionan estos, qué tan genéricos y tan fáciles son de invocar, no es difícil llegar a sus objetivos principales de múltiples formas a pesar de interrupciones. Dependiendo del momento de juego puede no depender por completo de la invocación normal, esto puede ser por nombres como Hat Tricker, Wind Drainer o la capacidad de hacer invocación de péndulo, pero esto le ayuda tanto para poder jugar no importa qué, tener jugadas más potentes y mucho más. Y por último, no lo hace de forma muy convencional, pero el deck puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Yendo primero puede, a través de la fase de batalla, destruir monstruos del rival y circular a través de muchos de sus recursos para preparar el campo para el siguiente turno, y si vamos segundos, todos los efectos de batalla estarán en línea para podernos llevar el juego. Para las desventajas, están excesivamente orientados a la fase de batalla, esto provoca que yendo primeros muchos de los efectos sean inútiles, pero también la idea de que podremos jugar para crear un campo y aprovechar todos estos en la batalla considerando la era del juego es simplemente real. Al ser péndulos le genera la problemática de todos estos decks. Solo mencionando algunos problemas, condicionar o no permitir usar cartas de magia no les dejan invocar por péndulo. Usualmente los decks ponen muchos cuerpos en campo de un momento a otro, esto da toda la información de cuándo se debe o se puede castigar, requieren muchísima ventaja para poder jugar, buscan demasiado y solo mencionando los más simples. Estas son características que cualquier side deck decente tiene respuestas certeras y no le permitirán jugar. Tiene la particularidad de que a pesar de que es un deck de péndulo y no deberían depender tanto del cementerio, hay efectos que son absolutamente necesarios de allí, cartas como la búsqueda de Damage Juggler, la extensión de Trick Clown y otros efectos que toman o activan de cementerio, así que efectos que se ventan con estos serán problemáticos. Todos sus combos involucran 2 o más cartas, esto no es en sí un pecado, pero los campos idóneos del deck incluso se sienten bastante débiles y los campos más robustos y potentes se logran por la razón de tener muchos cuerpos en campo y pocas restricciones, aspecto que otros decks pueden hacer de mejor forma. No solo es dependiente de sus mejores cartas, sino que también es un abismo de diferencia entre estas cartas nuevas y las viejas. Son mundos diferentes lo que permiten jugar cartas como Flush Fire y Fire Dancer contra lo inútiles que son otras en solitario como Mirror Conductor o Flame Eater. Se sienten como cartas de arquetipos diferentes o que tienen una diferencia mucho mayor a 10 años. El deck no tiene acceso a reciclaje, sí tiene algunos útiles como The Shadowmaker o The Cup Tricker, pero esto se siente más como circunstancial o solo para hacerlo con un recurso específico, así que si por alguna razón, aún haciendo los mejores combos, no ganamos, habremos usado y perdido todos los recursos, así que lo vuelven un deck muy fugaz, sea que gane o que pierda. Básicamente todos sus efectos seleccionan, esto es por el efecto de Shadowmaker y para obtener el máximo valor de este, pero provoca que entonces cartas que el oponente controla que no se puedan seleccionar, efectos que no permitan hacer esto para nosotros o que generen valor al oponente al hacerlo, sean unos que nos hagan mucho daño. El deck no tiene acceso a ninguna carta o efecto que se pueda sentir como una condición de victoria o carta potente. Pensar que atacar 3 veces con un monstruo de 2700 puntos de ataque que tiene la capacidad de hacer daño de piercing es ignorar que algo como un Structure Deck de dinosaurios entregado en 2017 es simple y llanamente mucho más fuerte que lo que ofrece este deck. Sobre esta línea no tiene acceso a negadores de ningún tipo, esto sí se siente como un pecado por las pocas protecciones que tiene o invertir todo en una sola jugada. Cartas que le cambian los tipos le hacen mucho daño, es muy peculiar porque no es como otros decks que de entrada no puedan jugar, pero para las jugadas de extra deck las más importantes requieren monstruos Spellcaster, así que se desactivan muchas líneas de juego. Es débil a absolutamente todo, quitando el tener su fusión y obtener un poco de protección a selección, la cual choca con muchos de nuestros planes de juego e inmunidades. A absolutamente todos los efectos del juego le hacen alguna suerte de daño. Y por último, el deck en lo que quiere hacer y para lo que está diseñado es excesivamente débil, lo que es muy peculiar de un deck que recibe soporte en 2024 y que tenga tan poco a su favor. Lo mejor que acaba haciendo son cuerpos para jugadas genéricas de extra deck o dar la capacidad de ser un motor de una carta para poner 2 cuerpos en campo. Para la
la jugada de Billón de Péndulo o para Electromite. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero para los motores, considerando que es una estrategia de péndulo y que es técnicamente uno de los mejores motores que tenemos hoy en día, las cartas Melodius y a través de Ostinato para poder tener muchos más recursos, más interacciones, protecciones, negadores, nuevos planes de juego, sería fantástico para poder estar emparejando. Hay múltiples puntos en los cuales podrían incluso acabar teniendo sinergia, como que el deck es capaz de poder poner ciertos monstruos de nivel 4 para poder estar haciendo las propias jugadas, son monstruos de péndulo por lo cual también nos pueden estar ayudando para hacer las invocaciones de péndulo y mucho más, y en sí el deck necesita mucha ayuda, por lo cual un motor adicional no está nada mal. Sobre esta misma línea y que son viejos conocidos, las cartas Draco Slayer son fantásticas para poder emparejar. Mucho de esto originalmente era utilizar Luster Pendulum sobre Flushfire para poder destruirlo, invocar una carta desde el deck, generar una búsqueda del segundo nombre de estas, pero hay muchísimas otras cartas que podrían tener algunas sinergias. El hecho de que Majesty Pegasus sea un monstruo Spellcaster de péndulo de nivel 4 teniendo la sinergia perfecta, esta nos permitiría buscar campos que vamos a mencionar cómo se pueden aprovechar, y en general el poder seleccionar, destruir cartas son aspectos que puede aprovechar el deck. La estrategia de Draco Slayer en solitario tiene su propio video de análisis. Un motor que podría ser interesante explorar serían las cartas Punk. Esto es específicamente porque tenemos acceso a algunos efectos que nos hacen daño. Y si bien los Punk no nos hacen daño como tal, sino que pagamos puntos de vida, todo esto se acaba sumando para tener menos vida que el oponente. Estas cartas idóneamente nos ayudarían a poder provocar al oponente o incluso acceder a monstruos jefes increíbles como el Psychic End Punisher, que si acabamos sumando todos los elementos de la fase de batalla, este podría acabar cerrando esa brecha. También la temática de Punk cuenta con su propio video. Otro conjunto de cartas son las cartas de Supreme King. Tienen básicamente la misma lógica de Melodius, pero va a depender un poco de qué estén buscando o qué les haga falta para el deck. Algunas cartas como el Supreme King Dragon Dark Worm que se pueden enviar al cementerio para revivir, generar una búsqueda, tener una escala, tener un cuerpo de nivel 4 adicional, poder acceder a ciertas jugadas de Link de extra deck, así que podría ser desde un recurso en solitario o hasta utilizar las nuevas cartas como Gate Magician para poder estar haciendo extensiones, generando búsquedas y que el plan de juego simplemente sea más potente. También la estrategia de Supreme King Sark cuenta con su propio video. Un pequeño motor que podría tener resultados interesantes son las cartas Magistus. Esto es porque son monstruos de Spellcaster de nivel 4 y podrían servir como un pequeño motor para poder acelerar. A través de algo como Endymion para podernos estar equipando a la Artemis de Magistus Moon Maiden, obtendríamos un robo adicional, y por cómo juegan las estrategias de péndulo, cualquier ventaja que podamos obtener es una que se puede aprovechar muy bien. Un motor que también se llegó a utilizar en su momento fueron los monstruos Empower. A través de Empowerment, un campo, podíamos descartar una carta para poder invocar un Empowered Warrior desde el deck. Esto marcaría otro monstruo nivel 4 en campo, pero el costo, tenemos varias cartas con lo cual lo podemos mitigar o aprovechar, como con Damage Juggler o con Trick Clown, así que también serían opciones interesantes a revisar. También sobre este mismo concepto, algunos viejos amigos, sobre todo de Trick Clown a través de Clown Blade o estrategias afines, son las cartas Heroic Challenger, y podemos utilizar varias para poderlo aprovechar. Tenemos Assault Halberd, que cuando hace daño al oponente nos permite buscar una carta Heroic. Esto usualmente era para poder estar buscando Thousand Blades, y este es compañero en crimen de Clown Blade. Cuando tomamos daño y esta carta está en cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta de vuelta en modo de ataque. Usualmente esto se emparejaba con Trick Clown para poder estar recibiendo los 1000 de daño de Trick Clown, poder ponerlo en campo y luego activar inmediatamente Thousand Blades para poderlo también poner, generando una jugada adicional de rango 4. Incluso por cómo ha avanzado el tiempo o por cartas clásicas, tenemos Reinforcement of the Army para poder estar buscándonos cualquiera de estos dos recursos. Incluso el mismo Dragodis de Empowered Warrior explicado recientemente entra en esta lógica, o algunas cartas recientes como Heroic Envoy para poder estar añadiendo alguno de estos recursos a nuestra mano. Un motor demasiado simple pero que puede dar valor interesante es el Spellbook of Secrets y el Spellbook of Knowledge. Esto sería idóneamente para poder enviar ciertas cartas al cementerio. Evidentemente no podemos hacer esto con algunas cartas de péndulo, pero monstruos que de cualquier forma obtendremos valor en cementerio como Trick Clown o Damage Juggler no estarían nada mal. Ya que están buscando nuevos horizontes o incluso el poder complementar alguno de los motores que mencionamos, Dragon Ravine para poder estar enviando algo al cementerio como Destrudo o el mismo Supreme King Dragon Dark Worm podrían darnos algunas jugadas de sincro interesantes. Estos dos motores cuentan con su propio video. Para cartas en solitario solamente hay dos que vale la pena acabar explorando. Uno es el Abyss Actor Curtain Racer. Esto es específicamente porque puede ser un cuerpo adicional en campo y usualmente queremos complementar nuestros combos con jugadas de Link para poderlo hacer más potente.
sea para poder enviar ciertas piezas al cementerio o para poder obtener cierto valor. La otra carta que es bastante interesante y que tiene un excelente resultado, sobre todo con Plush Fire, es la Pendulum Witch. Esta en invocación normal o de péndulo permite seleccionar una carta en nuestra zona de péndulo para destruir tanto ese blanco y esta carta para poder añadir un monstruo de nivel 4 inferior péndulo desde nuestro deck a nuestra mano. Y si logramos acabar destruyendo a nuestro Plush Fire, este podría invocarnos algo desde el deck. Hay incluso algunas otras cartas como Cop Trigger para que podamos estar recuperando, así que no es difícil que la Pendulum Witch nos puede estar dando ventaja no importa qué. En conjunto de todo esto podemos estar llevando algunas cantraps para poder interrumpir al oponente. Nibiru de Primal Being, Ash Blossom, Infinite Impermanence. Realmente no hay alguna carta que pueda acabar brillando una sobre la otra. Probablemente solo Nibiru en el respecto de que es una carta usualmente muy definitiva y también marcaría un segundo cuerpo para poder hacer la jugada de Beyond the Pendulum. Para cartas de magia el deck necesita muchísima ayuda para poder estar rompiendo campos o poder jugar sobre interrupciones. Por ello cartas como Regeiki, Harpy's Feather Duster, Dark Ruler No More, Lightning Storm, Super Polimerización, absolutamente todas las cartas de poder pueden estar entrando en esta lógica para podernos estar ayudando a romper los campos. Cartas como Triple Tactic Talents, Triple Tactic Trust son muy buenas también para este objetivo. Combo de Grave Grosso Designator es para poder estar jugando sobre interrupciones. Al deck le duele muchísimo y necesita cartas muy específicas para poder jugar sobre interrupciones, así que una ayuda no está nada mal. Un campo que es bastante simple de llevar es la Secret Village of the Spellcasters. Absolutamente todos nuestros monstruos son de tipo Spellcaster, por lo cual vamos a dejar al oponente sin utilizar cartas de magia. Y si quisiera llegar a utilizar la fase de batalla para poderse zafar de esto, tenemos muchos efectos y trucos para poderlo evitar. Este se puede estar buscando con Terraforming. Algunos efectos para poder estar acelerando. Upstart Goblin acabaría chocando con la idea de poder terminar el juego rápidamente, pero si se acaban concentrando en solamente poder estar obteniendo más cuerpos y jugadas más potentes genéricas, no estaría nada mal. Foolish Burial para poder enviar al cementerio algo directamente como Trick Clown, Damage Juggler, o poder acomodar algo para que lo podamos estar regresando con algo como Shadowmaker. Hay algunas cartas Rank Up que quizás se puedan ver un tanto extrañas, pero ya que por el efecto de Shadowmaker podemos buscar cualquiera de estas, podemos buscar un punto de sinergia. Una de estas interesantes es la Phantom Knights Rank Up Magic Force para poder seleccionar un monstruo de Exceed Oscuridad, remover monstruos de oscuridad de cementerio y poder hacer la invocación en el turno del oponente. Esto idóneamente sería para poder invocar al DDD Down King Kali Yuga para no dejarlo jugar, pero esto puede llegar a ser bastante flexible en básicamente cualquiera de estas cartas. Cartas para destruir nuestras cartas, controlar en qué momento hacerlo o obtener valor a través de esto. Una carta clásica como Wavering Eyes para poder estar destruyendo Plush Fire, e incluso si acabamos yendo contra alguna estrategia de péndulo, esta acaba siendo una carta incluso letal. Para cartas de trampa y en caso de que utilicen el deck de su forma natural, Rivalry Warlords acaba siendo un excelente recurso. Para el extra deck, primero para los monstruos de Link, ya habíamos mencionado a Artemis para poderse utilizar en conjunto de sus cartas Magistus, su deck hogar, pero la misma Magistus como tal no está nada mal. Pide un monstruo Spellcaster de nivel 4 inferior. Esto es básicamente todo el main deck, quitando los 3 monstruos que superan este nivel, y el poder enviar ciertos recursos al cementerio ya mencionamos mucho cómo podría ser bastante valioso. Una carta demasiado obvia y muy necesaria de hecho es la Beyond the Pendulum. Necesitamos más búsquedas, esta permite hacer destrucción, el pago de puntos de vida para poder estar mejorando algunos otros efectos, todo es ventaja en esta carta, necesitan llevarla. Algunas otras cartas genéricas potentes como la IP Masquerena o la Spell Knight, dependiendo en qué punto estén o cómo la quieran acabar utilizando. Una carta interesante que vale la pena explorar es el uso del Abyss Actor Super Producer. Este pide 2 monstruos incluyendo un monstruo Fiend, y de hecho lo pueden acceder directamente con el Abyss Actor Curtain Racer recién explicado. El efecto de esta carta es que en la main phase, como un efecto rápido, seleccionamos una carta boca arriba que controlamos para aplicar 2 efectos. Estos tienen que ver completamente con su arquetipo. Esto puede ayudarles a poder estar acelerando o sacando otra copia de Curtain Racer, pero incluso si no decidieran usar ninguno de los efectos y solo quieren provocar la destrucción, esto podría ayudar a utilizar el efecto de Plush Fire o algunos otros complementos, sea para poder estar reciclando cartas de vuelta a la mano, para poder poner en el extra deck, corregir escalas, así que tiene muchos usos. Links genéricos para poder solucionar problemas como Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, Exceed the Pendulum porque es casi el paso evolutivo natural de Beyond the Pendulum para poder subir esta carta, por los monstruos Spellcaster el llevarse Link Queen of the Master Magicians para poder hacer extensiones desde la mano, desde el cementerio, y básicamente monstruos de Link genéricos para poder ayudarnos a ir primero o ir segundo. Apollousa ahí yendo primero para dar negaciones, Access Code Talker yendo segundo para poder romper campos, e incluso el deck está en excelso en poner tantos cuerpos en campo que la Underworld Goddess of the Close World no acaba siendo una mala opción para podernos llevar algún recurso importante.
para las cartas sobrantes tenemos monstruos de Xyz. El más importante acaba siendo el 104 Masquerade y el Chaos Umbral Horror Masquerade. Esto es específicamente porque el 104 pide 3 monstruos de nivel 4, por lo que acaba siendo una inversión considerable, pero esta estrategia puede poner demasiados monstruos de este nivel. Lo otro más importante es que este es un monstruo de Xyz de rango 4 Spellcaster, y la misma rank up natural nos permitiría revivir este de cementerio y luego mejorarlo a uno de rango 5, que coincide que es el Umbral Horror Masquerade, y este tiene un efecto impresionante que cuando un efecto de monstruo en el campo del oponente se activa como efecto rápido en cualquier momento, quitamos un material para negar la activación y enviar una carta de forma aleatoria de la mano del oponente al cementerio y hasta cortar los puntos de vida. Esto, sumado al daño y los turcos de batalla, sería fantástico para básicamente terminar cualquier juego. Así que no descarten estas dos y poder complementar con la Rank Up para poder solucionar cualquier problema. Por lo ya dicho de forma extensa en el video, tenemos acceso a los monstruos de rango 4 y 5, así que va a depender que estén jugando en qué momento sobre qué querrán llevar. Algo como Baguska para comprar un turno, Abyss Dweller para condicionar el cementerio, algunas cartas no tan conocidas como el Chronomal y Vimana para poder tener una negación, pero básicamente todos los rango 4 y 5 entran en cartas que podemos utilizar. Precisamente por el enfoque a las cartas de Xyz podemos estar utilizando, y siempre y cuando no sean monstruos number, al Utopic Future y mejorar al Utopic Draco Future para poder tener una negación. Y sobre todas estas, los monstruos definitivos de Xyz para estar yendo por el Typhoon en caso de que tengamos problemas y necesitemos solucionar algo rápidamente, o Zeus después de la fase de batalla, y sobre todo considerando cuántos materiales podemos estar llevando, no está nada mal. La última, o mejor dicho las últimas cartas que vale la pena mantener en mente, es que básicamente daño por efecto es uno que podemos revisar, explorar y aprovechar, sea para poder cerrar un poco la brecha con el oponente o a través de algunas cartas que ya revisamos para poder hacer que el oponente tome todo este daño. No sería difícil que este deck pudiera recibir soporte a futuro, que esta característica se haga mucho más marcada y le mejore mucho el juego. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones, pero considerando que el deck no tiene restricciones, entonces todavía hay mucho más con lo cual se puede combinar. Para notas y comentarios finales, Performage ya pasó a la historia del juego, no obstante lo hizo de una forma infame. Este fue uno de los dos complementos de la invencible estrategia de péndulo llamada Pepe, en conjunto de las cartas Performapal y algunas otras cartas como los Dracoslayer, y en su momento la muy novedosa pero también rota mecánica de péndulo, acababan provocando que esta combinación de arquetipos pudieran dar la estrategia más potente que habíamos visto en la historia del juego. Tal y como lo propone la estrategia neutral, se quiere estar enfocando en invocar monstruos de Xyz, y en sí la gran mayoría de estrategias de ese tiempo, además de ser invocaciones de péndulo masivas, se concentraban en esto, pero solamente la estrategia de Pepe, y mucho gracias a las cartas Performage, era que se podía hacer de forma tan increíble. Damage Juggler cayendo al cementerio para poder generar una búsqueda, Trick Clown para poder extender, Hat-Trick para poner un cuerpo de forma adicional, incluso Trapeze Magician acabó brillando mucho para poder terminar los juegos. Así que es básicamente una certeza que si estuvieran jugando en ese momento de juego, cuando la mecánica de péndulo era tan dominante, reconocen a los monstruos Performage más clásicos. Este híbrido llegó a ser tan potente que se dio la prohibición de dos de las cartas de Performage, a través de Damage Juggler y de Plushfire. Después de esto, Performage se mantuvo en la memoria de los jugadores, pero solamente como extensiones de nivel 4 o algunos monstruos que se podían combinar para hacer jugadas de rango 4, nunca orientados a poder hacer daño o a sus objetivos principales. Con el paso del tiempo, Damage Juggler fue liberado, pero Plushfire se mantuvo en la lista prohibido con esas mismas características de otras cartas como los Dragon Rulers, que eran cartas tan potentes y tan problemáticas que nunca verían la luz del día. Todo esto nos lleva al día de hoy que por fin reciben soporte, e incluso Plushfire recibe una errata para poderla hacer una vez por turno y por ende una carta más del montón. Performage recibe soporte en el Animation Chronicle justamente porque es una estrategia de anime. No obstante, lo recibido se siente bastante débil, y esta puede ser una crítica muy fuerte, pero hemos visto en tiempos recientes cómo ciertas estrategias que no tenían ni pies ni cabeza, a través de una o dos cartas se hacen estrategias espectaculares, sobre todo estrategias que vimos en el anime o ciertas estrategias que siempre han tenido cierto potencial pero nunca se acaba alcanzando ello. Estrategias como Naturia o Ice Barrier con soporte reciente, otras estrategias de anime como Melodious y Super Heavy Samurai. Así que se podría decir que había una cierta expectativa en que Performage se pudiera estar consolidando como un arquetipo, y técnicamente sí se acaba logrando esto, pero es más bien que ahora mismo sí se puede estar llamando un arquetipo, no que acaba siendo una estrategia competente. Sumado esto y al punto mencionado de que es una estrategia de anime, es bastante lamentable que muchas de estas estrategias, simplemente por duelos fantásticos o por alguna razón, se les acaba dando soporte para orientarse a un nuevo plan de juego, específicamente a una nueva invocación desde el extra deck, pero no tiene nada
nada que ver con la estrategia. Lo vimos en su momento con Salamangreat para poder invocar rituales, para poder invocar sincros. Hace unas cuantas semanas revisamos las cartas de Trickstar que ahora también se orientan a la invocación de fusión y acaba pasando exactamente para Performage. Esto acaba siendo algo que le acaba haciendo mucho más daño o que se tienen que estar entregando cartas que se orientan a este nuevo objetivo que no le acaba sumando nada. Incluso Performage tiene la horrible pero muy marcada característica y problemática de básicamente todas las estrategias de péndulo que tenemos hoy en día. Simplemente se toman y se adaptan para poder poner la mayor cantidad de cuerpos en campo, para poder hacer la mayor cantidad de jugadas de Synchro, Exi, de Link, lo más genérico y más potente posible, e incluso Performage no acaba siendo la mejor en esto. En lo que sí acaba siendo lo mejor y que va a ser muy seguramente el futuro de Performage es que este deck está ofreciendo que a través de una sola carta podamos poner dos cuerpos de péndulo en campo, esto a través de Fire Dancer y de Water Dancer, y esto se puede ver como algo menor, pero las estrategias de péndulo siempre están en búsquedas de ese +1, esa carta que pueda ayudarles a realizar ciertos pasos, y este específicamente para poder invocar Billón de Pendulum para TCG y Electromite para UCG va a ser bastante importante. No obstante, Performage en solitario no tiene lo necesario para poder competir en el juego hoy en día, mucho menos si lo acaban utilizando para sus objetivos principales, así que muy seguramente vamos a ver a Performage a futuro, pero solamente como ciertas piezas en solitario como lo llegamos a ver antes, o a través del uso de las nuevas cartas como un pequeño motor para poder alcanzar los mejores objetivos. Si les gustan los decks orientados a la fase de batalla, estrategias de péndulo, la idea de poder hacer reducir, reflejar o eludir daño por efecto, el retomar ciertas cartas que hace años fueron infames, y un deck sin restricciones y con buenas capacidades de juego específicamente para poder poner monstruos de niveles 4 y 5 en campo, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Performage. De forma adicional, y aunque acaba siendo bastante obvio, si están utilizando una estrategia de péndulo y están buscando una forma, un motor, un pequeño conjunto de cartas que les permitan estar poniendo a Billón de Pendulum lo más rápido posible en campo, entonces Fire y Water Dancer son cartas que van a querer voltear a ver, e incluso por cómo se acaban desarrollando la mayoría de las cartas, porque otros complementos pueden buscar, no sería mala idea que volteen a ver a las demás cartas Performage, porque muy seguramente habrá unas 2 o 3 cartas adicionales que también les puedan ayudar. Las cartas en solitario de Performage jamás han sido costosas, a lo largo de los años también han sido reimpresas una aquí y una allá, por lo cual las cartas anteriores son bastante fáciles de obtener. Sobre las cartas nuevas va a depender mucho sobre cómo aparezcan para nosotros TCG, idóneamente ya que aparecen en el Animation Chronicle, muy seguramente para el Maze Off de 2025 estas cartas vayan a ser importadas, pero en ese mismo set puede que las rarezas acaben castigando algo tan necesario como Fire y Water Dancer. No obstante, por el nulo impacto que tienen las estrategias de péndulo hoy en día para nosotros TCG, no se proyecta que estas cartas pudieran ser caras o difíciles de obtener. Por ser una estrategia de anime, le ponen en una excelente posición para que pueda estar recibiendo soporte mucho antes que otros temas que no tienen semejante popularidad o que no están relacionados a algo que evidentemente se va a acabar revisando otra vez. Y de nuevo, Performage para sus planes de juego originales acaba fallando por completo, lo que es bastante triste considerando que este muy seguramente debe tener muchos fanáticos precisamente por la exposición en el anime, pero no me extrañaría que el futuro de Performage sea otra vez el estar dando extensiones, un pequeño grupo de cartas para poder estar potenciando otras estrategias. Será interesante cuando más jugadores, cuando manos más competentes le echen un vistazo a las mismas, pero de nuevo, Performage no promete nada, así que muy seguramente veremos que Performage, cualquier uso y cualquier futuro, será a través de motores y para las estrategias de péndulo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Performage. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía de soporte? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.